Buenas tardes, estudiantes. Vamos a trabajar en la retroalimentación de mantenimiento de máquinas, equipos y sistemas eléctricos en el tema de motores eléctricos de corriente continua. Ustedes ya vieron el video que corresponde a la información de motores de corriente continua. También se les enviaron las tareas. Entonces ahora la retroalimentación es para que podamos responder cómo debería haber sido resuelta de manera correcta la tarea, en este caso las dos tareas enviadas. Antes de partir, sí, vamos a ver un pequeño resumen de lo que enviamos en el video anterior. Dijimos que el motor eléctrico de corriente continua es una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica. Esta energía mecánica es un movimiento, en este caso el movimiento del eje. Que este equipo, para funcionar, ¿cierto?, dependía de fuerzas electromagnéticas, es decir, de fuerzas de atracción y de repulsión que se generaban, ¿cierto?, entre el estator y el rotor. Que las partes importantes también de este motor, una de ellas es el estator, que es la parte que fija, que no se mueve. Otra parte sería el rotor, que también en algunos casos le llaman armadura, que es la que finalmente se mueve, ¿cierto? Y donde podemos tener donde tenemos el eje. También otra parte importante eran las escobillas, y dijimos que estos equipos, ¿cierto?, eran utilizados donde necesitamos tener un fácil control de la velocidad del motor. O sea, debemos controlarlos de manera óptima y fácil. En este caso dijimos que a medida que nosotros aumentábamos el voltaje, podemos aumentar la velocidad, y a medida que disminuimos el voltaje aplicado, también disminuimos la velocidad del motor. Dijimos que teníamos tres tipos de motores, entre ellos el serie, el paralelo y el compound. Entonces, ahora vamos a resolver las tareas. La tarea número 1 dice que en base al PowerPoint, el resumen que les acabo de mostrar, páginas web y videos que se les enviaban, responder las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es el motor de corriente continua? Entonces dijimos que el motor de corriente continua es una máquina eléctrica que convierte energía eléctrica en energía mecánica, es decir, mueve algún cuerpo por medio del eje de este motor, ¿cierto? También dijimos, según lo estudiado en el PowerPoint, videos, explica con tus palabras el funcionamiento del motor de corriente continua. La respuesta: el motor de corriente continua funciona por medio de las fuerzas electroestáticas de atracción y repulsión que generan el movimiento en el rotor. Recordemos que tenemos bobinados en el estator y en el rotor, y cuando estos bobinados reciben energía eléctrica, ¿cierto?, generan un campo magnético, lo que a su vez, ¿cierto?, induce en las otras bobinas. Por lo tanto, se generan en los polos que tenemos, polo norte y polo sur, se generan fuerzas de atracción y de repulsión, lo que finalmente genera el movimiento. También dice, nombra utilizaciones del motor de corriente continua. Dice, se utiliza en casos en los que es importante el poder regular continuamente la velocidad del motor, como por ejemplo en fresadoras, en motores de herramientas que funcionan con batería o pilas, por ejemplo un taladro, ¿cierto?, que funcione inalámbrico, que va a funcionar con batería o con pilas. Algunas grúas, también algunos tranvías, locomotoras y también trolebuses. Esos equipos o esas máquinas generalmente funcionan con energía de corriente continua. También la tarea número 2 dice que en base al PowerPoint, páginas web y los videos, busca y dibuja un esquema del motor eléctrico de corriente continua indicando sus partes. Aquí yo le muestro dos esquemas, ¿ya? En ambos lo que vamos a ver son las partes principales del motor. En este caso, si nos fijamos aquí, tendríamos lo que es el estator. Toda esta parte de acá es el estator. Tenemos el polo norte, el polo sur. Tenemos en este caso dos polos norte y dos polos sur. Importante que los polos tienen que estar siempre en pares. También tenemos acá la parte del rotor, donde si se fijan estos puntitos que aparecen acá o que se ven como puntitos, serían los bobinados que están en el
rotor. Acá tendríamos esta rojita las escobillas y aquí al centro tendríamos el... Vamos a observar acá en otro modelo un poco más simple, donde se ve esta parte, ¿cierto?, que sería la parte del estator, y esta interna que sería la del rotor, donde podemos ver claramente las escobillas y acá los bobinados, ¿cierto?, del rotor y los bobinados del estator. También dijimos que busca y describe y dibuja esquemas eléctricos de los distintos tipos de motores eléctricos de corriente continua. Acá, importante antes de comenzar, aclarar que bobina del inductor es lo mismo que devanado ubicado en el estator, y bobinado del inducido es lo mismo que devanado ubicado en el rotor. Entonces, el primer tipo de motor de corriente continua tipo serie, el devanado del estator y del devanado del rotor se conectan en serie, como se puede ver en la imagen. Acá vemos que entre los polos, ¿cierto?, tenemos las bobinas que están conectadas en serie y también las que están en el estator. Si nos fijamos acá en el esquema, es más fácil de ver, ¿cierto? Vemos que están conectados tanto el rotor como el estator y su bobina internamente en serie. El segundo tipo, tenemos el motor de corriente continua tipo paralelo, en que en este caso el devanado que está en el estator y el devanado que está en el rotor están conectados ambos en paralelo, como se muestra aquí en la imagen, y más simple de visualizar en el esquema, donde aquí tenemos el rotor y aquí tenemos el estator y ambos están conectados en paralelo. Y el último, que es el motor de corriente continua tipo compound, donde se utiliza una combinación de ambas configuraciones, es decir, algunas partes están en serie y otras están en paralelo. Chicos, espero que haya quedado claro, ¿cierto?, la tarea. Ya he recibido muchas tareas, la mayoría está buena, así que espero que alguna duda o consulta la puedan hacer llegar a mi correo y nos vemos pronto. Que estén muy bien.